Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio. Oye, háblanos de por qué el futuro de la belleza masculina depende de los videojuegos. Pues mira, es un descubrimiento bastante curioso, dado que, primero, los productos de salud y belleza masculinos nunca han sido lo más exitoso de la industria cosmética. De hecho, la propia industria reconoce que siempre han batallado muchísimo por colocarse en el gusto de los hombres, del gusto masculino. Y pues lo que han encontrado es que después de esta larga batalla, ¿no? Y de crear o tratar de aprovechar movimientos como los yuppies en los años 80, ¿no? Los superdeportistas de los 90, los metrosexuales de los 2000 y pues, toda esta cultura unisex y demás, pues a pesar de eso, incluso no solamente no habían logrado crecer, sino que habían caído en ventas. En 2019, estamos hablando que entre 2016 y 2019 llegó a haber en algunas empresas una caída de hasta 9.1%, que no se refleja ahí porque no es toda la industria, pero vemos que de los estos 28.033 millones de pesos que eran en 2016, algunas empresas cayeron muchísimo y ya luego, como sucedió con muchos otros mercados, la pandemia le dio la vuelta a la industria, ¿no? Y le dio la vuelta a la industria dado que, pues para 2022, ese 34.780 millones de pesos ya eran 1.6 arriba de lo que había antes de pues la pandemia, y lo que se proyecta es que hacia 2027 va a crecer 38.269 millones de pesos. Estamos hablando de un 10% y pues de aproximadamente unos 10,000 millones de pesos en 12 años, 11, 12 años, que no es mucho, en realidad es muy poco para una industria. Pero bueno, esto ha sido porque la propia industria dice el consumo de los hombres suele ser muy básico. ¿Qué es lo que consumimos cuando vamos al supermercado y traemos productos de consumo y belleza? Pues la mayor parte son fragancias, 33.5%, desodorantes, 26% más o menos, y de ahí productos para afeitar, ¿no? Para la barba, para el bigote, que significan otro 24.5%. Cuidado de la piel, el cabello, productos de baño, todo eso junto no da ni siquiera el 15%. Que yo creo que pues lo básico de los hombres, al menos lo que tenemos en común, es fragancia, desodorante y producto para afeitarse. Ya de ahí a que te pongas que el que te da más brillo en el cabello y que la piel más tersa, eso ya es otro boleto. Los rayos UV y todo lo demás. Pues sí, en realidad es algo en lo que uno usualmente no piensa, ¿no? Y que si te lo pones muchas veces es por la influencia de la novia, de la esposa, sí, que te obligan prácticamente, ¿no? O a menos de que vayas al dermatólogo o que tengas algún problema y que lo necesitas. Por algún tema de salud. Exacto. Que justamente esta noción de salud es lo que hizo cambiar un poquito el mercado y darle la vuelta, porque con todo lo que sufrimos en la pandemia, pues la noción de salud y de bienestar, pues hizo que creciera un poco. Pero ¿qué hicieron, por ejemplo, en 2020, marcas como Axe, como Old Spice y Gillette? Axe particularmente en 2020 se consiguió una licencia de League of Legends, este videojuego famosísimo, que hecho por Riot Games, que le resultó en un alza de ventas muy importante y dijeron, de aquí somos, ¿no? De aquí vamos a ver cómo podemos elevar el mercado con dos conveniencias. Una, en México hay una comunidad gamer muy grande. Estamos hablando de que actualmente hay 104.1 millones de personas gamers, o sea, que traemos un juego en el celular. Claro. O en la computadora. Con eso somos gamers. O que tienen consola de videojuegos. Claro, de esos estamos hablando de que alrededor de 60 millones son hombres, 60.3 millones, que son el 58% de la audiencia. Ajá. Pero además, sorprendentemente, es la audiencia gamer más grande de América Latina, incluso 15% arriba de Brasil, y eso porque en México los videojuegos tienen una participación, una penetración de 78.4%, y eso que Brasil tiene una mayor población. Entonces de ahí vino la fórmula mágica de estudiar cómo entrar con los nuevos influencers, porque
esta idea del gamer echado en el sillón, comiendo claro, papitas y tal, pues también cambió después de la pandemia y ahora son Twitchers, TikTokers, mucho más arreglado. Que son personas bien parecidas. Exactamente. Que crean aspiración en quienes los ven, ¿no? Y que sorprendentemente, como vemos en la gráfica, los hombres, sobre todo los más jóvenes, tienden a creer más en las redes sociales que en pues otro tipo de medios. Específicamente para hacer sus compras de productos de belleza. De ahí que las marcas estén entrando de lleno a los videojuegos para cambiar esta concepción y se ve muy claro cuando ves cómo consumen y cómo tienen la atención hacia esto por generaciones. Los X solamente 0.15% era influenciable, de la generación Y 0.45% y los Z, los más jóvenes, 0.5%. Y ahí hablamos de que pues esta es una estrategia ganadora para la industria. Muy bien. Vamos a ver cómo le va en el futuro para ver si los hombres vamos a tener más belleza o no. Ya veremos qué es lo que sucede. Gracias, Jesús. Gracias a ti, gracias a la audiencia, como siempre. Nos vemos la siguiente.